Jaime, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días, Eduardo. Un gran gusto saludar. Gracias. ¿Dónde está? ¿En Ecuador o acá? Estoy en Quito. Yo hace un tiempo me asusté. Estaba yo desde febrero asustado con este lío y me vine para acá para estar en la pandemia en mi departamento porque 72 años, más diabetes, más hipertensión, era un candidato ideal para que me vaya más. Claro. ¿Y por qué se asustó que en febrero? Yo he estudiado bastante el libro este de Diamond, la historia de las pandemias. Ajá. Y en febrero, cuando empezó este tema, bueno, a través de la universidad también tenemos vinculación con otras universidades inglesas sobre todo. Cuando estuve en Argentina, hablé sobre el tema, hablé con amigos del grupo Perfil, tuvimos una cena en que les dije esto es terrible, pero los médicos desestimaban en ese momento el problema. Sí, claro. Y no logré que haya un número especial sobre el tema. Claro, es cierto. Horacio Rodríguez Larreta sí anunció el tema, pero en ese momento, me refiero a la última semana de febrero, Sí. Ni en Argentina, ni en México, ni en Ecuador logré que nadie tome en serio el tema. Es cierto, nosotros habíamos hablado por esa época con el ministro Ginés, y él decía, no va a llegar acá, y además el bicho se muere con 31 grados. Así que nadie le daba la importancia que en realidad el tema tiene, o tenía. Bueno, fíjese, Eduardo, que decían que el bicho se muere con 32 grados, y en Guayaquil se da uno de los picos más descomunales de muertos. Claro. El 4 de abril llegaron a morir en realidad 460 personas diarias en esa ciudad. Diarias. Es un pico diarias. El total de muertos de marzo en abril, perdón, el total de muertos en Guayaquil de abril es 8.000. ¡Qué bárbaro! Ahora, hay una noticia interesantísima que le doy como exclusiva porque este rato he colgado con Jaime Nebot, que es el líder de Guayaquil, y hemos estado analizando dato por dato. Bajaron ellos de 462 muertos el 4 de abril a 10 ayer. 10 diarios. Claro, o sea, hay una curva, si quieres la mando más tarde, que es interesantísima para el mundo, porque claro, han logrado controlar la enfermedad. Mándemelo. Bajando de 460 a 10. Es único en el mundo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para controlar lo que se les había descontrolado? El gobierno nacional es inepto y se fue eso de madre. Se hizo un comité de empresa privada que importó masivamente 2 medicamentos y con eso combatieron la cosa. ¿2 medicamentos cuáles? El uno es derivado de la quinina. La hidroxicloroquina. Exacto, ese combinado con otro. Pero la eficiencia... ¿Con qué otro? Usted ¿Se acuerda? me conoce muy bien, Eduardo. Yo soy hombre de números. Sí. Si es que había 460 muertos y baja de 10, se ve que esa cosa sirve. Claro. Así que lo controlaron con la hidroxicloroquina en el tratamiento, digamos. Mezclado con otra que se le mando la noticia. ¿Citromicina? Le voy a poner hoy día la noticia también a mis amigos políticos argentinos, porque en la eventualidad de que pasara algo y se incremente la cantidad de muertos allá, es muy interesante el estudio. No, claro. Hay... Son dos extremos, Eduardo. No ha habido ninguna ciudad en que haya tanto muerto, ni tampoco que pueda controlar en un mes de manera tan dramática el tema. Obvio. Eso significa que a los infectados en el tratamiento, para no llegar ni a la terapia intensiva, ni tampoco al respirador, le daban estos medicamentos y zafaban. Exactamente. Yo le voy a mandar un dato por favor para usted, que es la relación diaria de muertos. Te puedo mandar desde el 23 de marzo hasta ayer. ¿Cuántos muertos había cada día en la ciudad? Le mando un gráfico de cómo evolucionó esto y le mando los nombres de los medicamentos, porque me parece que es una información muy valiosa. Pero muy valiosa, claro que sí. Ahora, era muy impresionante porque nosotros en el noticiero en A24 mostramos la situación de Guayaquil cuando estaba totalmente desmadrada y la gente se moría en la calle.
caía redonda en la calle. Y además los cadáveres andaban tirados por las calles, era muy impresionante. Muy impresionante. El tema de la gente que se muere en la calle, Eduardo, es muy importante porque yo estoy siguiendo esto, estoy estudiando 18 horas diarias. Lo que ocurre es que el tal coronavirus normalmente le mata a la gente por neumonía. Sí. Y esa es una cosa que se va desarrollando durante una semana y lo mata. Pero también tiene una serie de derivaciones que se han probado ya muchísimo, sobre todo en Oxford y en el Imperial College, y es que una de las derivaciones es que produce coágulos. Sí, señor. Esto sobre todo en los niños y en los jóvenes. Esos coágulos lo que hacen es que le producen la muerte de golpe. Entonces está caminando y un coágulo de eso le llega al corazón muerto. Sí, claro. Hay otra derivación también de infección en la lengua de los niños que es muy peligrosa. Entonces, si bien los niños porcentualmente tienen menos riesgo, tienen derivaciones que no tienen los adultos. Jaime, buenos días, soy el doctor Claudio Sin, ¿cómo le va? Qué gusto, te veo siempre. Es que nos ve siempre en el noticiero. Lo sé, lo escuché y me alegro mucho que nos vea porque somos los más creíbles que hay en este país. Así que tranquilo, está viendo el lugar y la gente adecuada. No, además sus intervenciones son siempre tan sólidas científicamente. Yo no soy médico. Lo sé, lo conozco bien. Oírle porque tiene una solidez impresionante. Muchas gracias, Jaime. Viniendo de usted es doblemente halagador. Le quiero corregir una pequeña cosa y pedir otra. Sí. En realidad, las autopsias que demostraron que este tipo de pacientes, en una derivación, como dice muy bien, una variedad de la enfermedad, hacen coágulos, la hicieron en el norte de Italia con 52 autopsias, una en Milano, en un hospital que se llama Sacco, que es un hospital de infecciosas, y la otra en quizás la ciudad que más sufrió en el mundo, que fue Bérgamo. De ahí, evidentemente, esas autopsias demostraron esto y después se replicó en varios lugares del mundo, entre ellos Inglaterra y Estados Unidos. Y la cosa que le quiero pedir, Jaime, es si usted nos puede contar la experiencia de Ecuador en cuanto a en qué momento, como le preguntó Eduardo, comenzaron a dar hidroxicloroquina, seguramente más acitromicina, a los pacientes. Necesitamos saber en qué momento de la etapa evolutiva de la enfermedad comenzaron, porque lo que no se sabe todavía es exactamente cuándo comenzar la medicación. ¿En qué momento? ¿Cuando tiene 38 de fiebre, cuando tiene 37,5, cuando lleva 2 días de enfermedad o cuando lleva 4? Ese es el punto que todavía no está claro en el mundo, motivo por el cual si la experiencia ecuatoriana nos puede demostrar eso sería fantástico. Mire, yo hoy día le averiguo exactamente esto, porque en Guayaquil asumió el liderazgo de todo este lío Jaime Nebot, que es mi mejor amigo. Ah, qué bien. Y ha sido de una eficiencia impresionante, o sea, yo estaba aterrado por lo que ocurría, efectivamente, cadáveres de las casas, y la capacidad funeraria de la ciudad no daba para eso, porque mueren normalmente en promedio, como buen sociólogo de los números, 20 personas de Guayaquil. Claro. 20. Por día, claro. Cuando murieron 460, claro, la posibilidad de enterrarlos era nula. Claro, Es una brutalidad. Sí, claro. Entonces hicieron un comité de la empresa privada en Guayaquil para apoyar a la alcaldía. Son cosas curiosas, pero como la hecatombe económica ha impedido mucho la exportación de camarones, bananos, etcétera, pidieron a toda la empresa privada que lo que no podían exportar donen a este comité para repartir comida a la gente. Claro. Y ha sido descomunal. Fíjese cómo se pudo aprovechar una desgracia para producir un bien relativo. Claro. Entonces ha habido eso. Y lo médico es sorprendente. Estoy desde hace más de una hora con Nebot analizando día por día lo que pasaba y barrio por barrio, porque la situación no es la misma en lo que se llama el Guasmo y la perimetral, que son el conurbano, digamos, de Guayaquil, claro, y los barrios más ricos. Jaime, para toda esa información les puedo mandar, porque por favor, Eduardo es un hombre tan ilustrado y usted, bueno, ni se diga, es un disparos de autoridades. Por favor, quiero esa información que me la mande. Jaime, ¿qué opina de lo que se está dando aquí en la República Argentina, esta liberación masiva de delincuentes? Bueno, es una locura porque vamos a sumar un problema más al que ya existe, que es el coronavirus, que cuidado. Lo del clima
la cuestión de Guayaquil refuta que el calor le mata al virus. Claro. Guayaquil tiene una temperatura enorme, o sea, están sobre 30 grados siempre. Claro. En Ecuador no hay estaciones. Claro. Entonces Guayaquil siempre está 30 y hasta 38 grados. Claro. Entonces no hay que fiarse esto de que viene el calor y no pasa nada. Pero sí. Lo de los delincuentes. Mire, Eduardo, hay cosas que están también científicamente demostradas. Hay determinado tipo de delitos, sobre todo que tienen que ver con la sexualidad, con la pederastia, que el porcentaje de recuperación de quienes cometen ese tipo de delitos es casi nula. Claro. Es casi nula. Hay un porcentaje, pero que no pasa el 5%. También otro elemento que es muy importante y que veo que no han tomado en cuenta, que es la reincidencia. Quien mata una vez, pésimo. Pero quien mata una y sale, otra y sale, otra y sale, tampoco es recuperable. Es alguien que va a salir y va a matar. Totalmente. Entonces, no se puede hacer una cosa indiscriminada. Visto en la prensa, yo sigo mentalmente en Argentina todo el tiempo, le veo a usted todos los días, leo la prensa todos los días. Han soltado agentes que son un peligro para la sociedad, un peligro real, físico, para los niños, a mí me parece una locura. ¿Le da la sensación que los líderes del mundo tienden a enamorarse de la cuarentena, de tener a la gente en prisión domiciliaria? No, yo lo que creo es que los líderes del mundo no estaban preparados para esta cosa. Y han hecho barbaridades. Yo creo que en eso, en Argentina tuvimos suerte de que haya habido sensatez en el gobierno y en la oposición. Porque pensemos qué habría pasado cuando a Macri le querían tumbar todos los días si había un problema así. Claro. Bueno, ha habido sensatez y estadísticamente Argentina ha enfrentado el lío. Pero la inmadurez de Trump, la inmadurez de Bolsonaro, bueno, no se habla de los dos manicomios del Caribe en Venezuela y Nicaragua. No, por supuesto. En donde estos son manicomios. Sí. Hizo Newsweek un estudio de la situación hospitalaria en Venezuela. También si quieres se la mando porque sí, claro. Todos los materiales. Es impresionante. El 80% de los hospitales de Venezuela, 80%, no tienen agua nunca. Qué bar. Nunca. Qué bar. El hospital más bien provisto de Caracas tiene agua 3 días a la semana. Qué bar. No tienen ninguna ambulancia, no tienen aparatos de rayos X. O sea, eso, si es que es inevitable que así sea, si es que el virus se implanta, va a ser una mortandad espantosa, siendo Venezuela uno de los países que más dinero recibió en la década perdida o ganada, cuando el petróleo costaba $100, $110, y ellos eran petroleros enormes. Claro. Entonces, con tanta plata, si hacemos estadísticas, Eduardo, Venezuela recibió per cápita más plata que ningún otro país de América Latina en esa década. Claro. ¿Cómo puede ser que el mejor hospital no tenga ni una ambulancia? No, es de loco. Ahora, cuénteme, Jaime, usted dijo el autoritarismo es necesario en este momento, pero es peligroso que se quede después. Mire, yo soy enemigo total del autoritarismo. Sí, lo sé. Pero creo que en una situación de tanta gravedad, si no hay una autoridad fuerte, la cosa no funciona. Claro. En Guayaquil se produjo esto porque el gobierno nacional no tiene autoridad, la alcaldía se aflojó y la gente dijo, no pasa nada, salgamos, paseemos. Bueno, hay esa enorme cantidad de muertos. Hay un artículo sensacional de este filósofo coreano que vive en Berlín, que explica por qué en Oriente pudieron controlar tan rápidamente. Fijémonos que en Vietnam, por ejemplo, es el único país del mundo en que no hubo ni un muerto. Ni uno. En Japón ha tenido un enorme control y China, después del enorme lío que se armó, pues controló totalmente la situación. Él dice, es un tema de la cultura oriental muy influida por el confucianismo. En Oriente somos verticales, la autoridad manda y a nadie se le ocurre no cumplir. Y él mismo dice, refiriéndose a Italia, no conoce América Latina, bueno, en Italia no es lo mismo. Italia
la gente es mucho más liberal, si se quiere, en sus costumbres. Tal cual. Yo creo que particularmente en nuestro país, en Argentina, hay desgraciadamente un poco el prestigio del avivado, ¿no? Que es un tema cultural general. Tiene prestigio en un sitio quien evade la ley, porque es vivo, qué inteligente, ¿no? Qué bien que está. Y quien cumple con todas las normas parece medio bobo. Eso es muy peligroso. Hay que tener un momento en que las autoridades tienen que poner orden, porque si no, hasta donde mis modestos conocimientos me dicen, los países en donde se armó un lío descomunal es en donde no se reaccionó a tiempo y se produjo este aislamiento. Además, lo de Estados Unidos pienso yo que es muy grave, muy triste. Yo doy cursos todos los miércoles en la universidad y tengo 2 alumnas en Nueva York. Una de ellas es una periodista que trabaja con el alcalde de Nueva York. Sí. Todo lo que esta mujer cuenta le aseguro que ha sido un mes de clases aterrador. Claro. Hubo un día que fue tragicómico porque relató que habían ido con las autoridades municipales, que se fueran a los hospitales. Hay colchones en el piso en todo lado, hay muertos sentados en las sillas. Es una cosa terrible, que usted entenderá que eso es normal en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos. Le dije, gracias porque lo que me toca, yo soy latino. Y se pegó la cortada, dice, uy, no quise decir eso, pero claro, a ellos les parece que en otros países puede pasar, pero en Estados Unidos no. Es terrible la situación, es tremendo. La cantidad de muertos, impresionante. Tremendo. Por eso me pareció tan interesante estudiar hoy día con Nebot esta evolución de los datos de Guayaquil, porque puede ser muy útil por otros lados, ¿no? Claro, tal cual. Y por último, me gustaría una opinión suya sobre el gobierno de Alberto Fernández. Mire, yo creo que en cuanto a la pandemia, la actitud del gobierno y de la oposición fue sensata y permitió enfrentar el tiempo. Hay un problema de fondo que es el que he expuesto en mis últimos artículos, especialmente en el de ayer, en Perfil. Y es que el tema económico no tiene que ver solamente con algo coyuntural, sino con algo de fondo. O sea, queremos en un país como Argentina, que tiene tantos recursos humanos y naturales, seguir en la eterna rueda de otra vez la hiperinflación, otra vez la pobreza. A ver, ¿cómo es posible que Argentina, que es uno de los países con más recursos naturales y menor densidad poblacional, sea el que tiene emergencia de pobreza en América Latina? Es absurdo. Ahí lo que hay que pensar es en grande y hacia el futuro y asimilando toda la evolución científica que ha habido. O sea, hay países que están terminando la pobreza, entre esos China, por el uso adecuado de la tecnología. Entonces yo creo que hay que pensar claramente en una Argentina en la cual la empresa privada se fortalezca, sea grande, el emprendedorismo se difunda y que sea un país que dejemos de pensar que hay que vivir de subsidios. Hay que hacer una Argentina positiva, rica, y tenemos las posibilidades de hacerlo. Yo conozco en toda América Latina. En El Salvador eso es imposible porque no hay en dónde sembrar nada. Es un país en que en todo el país hay menos tierra laborable que en la provincia de Santa Fe. Claro. Jaime, ¿cómo es que en Argentina esto pasa? Es un tema de concepción económica. No podemos, por ejemplo, salir del Mercosur y de los acuerdos económicos del Mercosur. Eso es contra la historia. Tal cual. Hay que tener todos los acuerdos posibles. Jaime, muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo, Eduardo, y para todo tu equipo, que es genial. Y mándeme la información, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Jaime Durán Barba.